¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. ¿Todos bien? Bien. Qué bueno. ¿Listos para estudiar la palabra de Dios? Bueno, de verdad que qué hermosas alabanzas interpretamos el día de hoy. Ha sido un día hermoso. La verdad, todos los días son hermosos porque todos los días ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Así que sean todos bienvenidos a nuestro servicio general de este 9 de octubre de 2022. Somis Community Church, el Ministerio en Español, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues una de las alabanzas que ahorita escuchamos decía: de todo lo que estorbe de mi vida quitaré, ¿verdad? Créanme, hermanos, que si no lo quitas tú, el Señor te lo va a quitar de todos modos. Por eso no tengas cuidado, ¿verdad? Porque Dios, acuérdense, a sus hijos disciplina, exacto. Entonces, si tú no te lo quitas, no te preocupes, el Señor se encargará de quitarte todo lo que estorbe en ti, ¿verdad? Pero es por nuestro bien. Bueno, pues mis hermanos, pues, les pido que por favor me acompañen a la carta de Romanos. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 19. Cuando estén listos, por favor, un amén. Amén, eso. Muy bien. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Mis hermanos, aquí vemos, ¿sí? Vemos uno de los muchos ejemplos de fe del patriarca Abraham, ¿verdad? Dios le había dado la promesa a Abraham de un hijo, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y se dice que Abraham era aproximadamente 75 años cuando Dios le hizo esta promesa. Y aparte, bueno, su esposa Sara también ya era una mujer también de edad avanzada, y por si fuera poco, era una mujer estéril, ¿verdad? Ahora, durante todo ese tiempo, el cumplimiento de la promesa se hacía esperar. Pasaban el tiempo, pasaban los años, y la promesa no se veía hecha una realidad. Sin embargo, Abraham, mis hermanos, esperó con paciencia, ¿sí? Y esto es algo que debemos de comenzar a recalcar: la paciencia. Abraham esperó con paciencia, pero también recuerden que Abraham no estaba establecido en un lugar. Abraham peregrinaba, vivía, dice la palabra, que vivía como extranjero en tierra ajena, es decir, andaba de un lugar para otro, de repente se establecía un tiempo, después se tenía que ir, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que la promesa no llegaba y de que Abraham no estaba establecido en un lugar, aún así Abraham siguió poniendo sus ojos en el pacto, en la promesa que el Señor había hecho con él, ¿sí? Entonces, a lo que voy, mis hermanos, es de que vamos a continuar el tema de la fe, ¿sí? Y ahora hemos visto qué es la fe, hemos visto cómo funciona la fe, pero ahora vamos a ver la fe contra la adversidad, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo es que la fe tiene que trabajar cuando nos encontramos frente a la adversidad. Por ejemplo, como Abraham, Dios le da una promesa y la promesa, pasa el tiempo, no se ve que se cumpla. Abraham no estaba establecido en un lugar así bien, sino que andaba peregrinando de un lado para otro. La esposa era una mujer también de edad avanzada, era una mujer estéril, ¿sí? Sin embargo, Abraham dice que no quitó sus ojos de la promesa que el Señor había hecho con él. Ahora, Abraham, mis hermanos, en todo esto no escuchó la razón humana, ¿sí? No escuchó esos razonamientos humanos, esa voz de razonamientos humanos que en ocasiones muchos de nosotros sí hemos escuchado, ¿sí? O a la que a veces estamos haciendo caso, ¿verdad? Ya estás viejo, mira tu cuerpo, ya estás grande, o sea, es imposible que puedas tener un hijo, tu esposa es estéril, mira, ahí está, ¿de qué te sirve seguirte portando bien? Dios te ha prometido cosas y no te las ha cumplido, y tú sigues portándote bien, tú sigues firme en tu fe, tú sigues firme obedeciendo a Dios, tú sigues firme congregándote. O
sea, y mira a los demás, ¿sí? Observa la vida de los demás, progresan, prosperan, ¿sí? Salen adelante, sus hijos los ves que crecen de una manera diferente a la tuya, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros hacemos caso a esas voces del razonamiento humano, pero Abraham no escuchó eso. Abraham se mantuvo firme en la confianza en Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que empezar a considerar todos esos detalles, la paciencia, ¿sí? El no dudar, el mantenernos firmes confiando en Dios. Ahora, sin duda, Abraham consideró muy bien las imposibilidades naturales que se interponían en el cumplimiento de la promesa. Estoy seguro que Abraham las consideró como todos hemos considerado a veces las situaciones a las cuales nos enfrentamos, ¿verdad? Estoy seguro que Abraham dijo, Señor, pero pues no sé si has visto mi cuerpo, o sea, ya soy un hombre grande, yo creo que pues, va a ser muy difícil, mi esposa es estéril, vamos de un lado para otro, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, si el niño nace, ¿de dónde nos vamos a establecer? Ni modo de traerlo de allá para acá. O sea, estoy seguro que Abraham consideró todas esas imposibilidades, ¿sí? Pero, mis hermanos, Abraham hizo caso omiso de todas ellas, ¿sí? Abraham no se concentró en los impedimentos, en las dificultades. Él se mantuvo plenamente convencido de que si Dios le había prometido un hijo, el hijo con seguridad vendría. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Entonces ahí vemos un ejemplo, mis hermanos, en Abraham, de lo que es la fe, de lo que hemos venido estudiando, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque Abraham, a pesar de analizar o de poder ver todas las cosas que se interferían en la promesa, ya sea su cuerpo, el lugar, la esterilidad de su esposa, él se concentró en la promesa. Si Dios me prometió un hijo, algún día lo verán mis ojos, ¿sí? Abraham albergaba una gran fe en él, mis hermanos, ¿sí? Y dejó el asunto del tiempo en las manos de Dios, ¿sí? O sea, Abraham dijo, ok, Señor, yo confío en ti, tú me has prometido un hijo, sé que algún día mis ojos lo verán, así que el tiempo lo dejo en tus manos. ¿Por qué? Porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso, porque sé en quién estoy confiando, sé quién me hizo la promesa y sé que tú la vas a cumplir porque eres fiel. ¿Sí? Ahora, podríamos preguntar, ¿por qué Dios tardó casi 25 años en cumplir esa promesa? ¿Te lo has preguntado? O sea, en algún momento has preguntado, o sea, le hizo la promesa y se dice que Abraham era de casi 100 años cuando tuvo a Isaac, ¿verdad? Cuando procrearon a Isaac. O sea, casi 25 años de espera en una promesa. O sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no fue más rápido? En un mes, 2 meses, 6 meses, un año todavía, ¿no? Pero 25 años. O sea, ¿por qué Dios tardó 25 años en cumplirle la promesa a Abraham? Mis hermanos, si analizamos, si vemos bien el versículo, dice que ni Abraham ni Sara, ¿sí? Que Abraham y Sara ya eran personas ya mayores, ¿sí? Eran ya personas grandes. Ahora, gracias a eso, si Abraham y Sara no hubieran sido personas ya grandes, en verdad no hubieran tenido ningún crédito al haber creído en la promesa de Dios. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque entre más difícil, entre más imposible pareciera ser el cumplimiento de la promesa, más asombrosa era la fe de Abraham, que lo inducía, que lo incitaba, que lo provocaba a creer en Dios, que era grande y poderoso y que Él iba a cumplir lo que le había prometido. ¿Sí? Recuerde que el que busca a Dios tiene que creer que es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos, si Abraham y Sara no hubieran sido ya personas mayores, no hubieran tenido ningún crédito el haber confiado en Dios. O sea, entre más difícil, imposible que parezca que la promesa se va a cumplir, eso, mis hermanos, nos tiene que incitar, nos tiene que inducir, encaminar, nos tiene que provocar a creer más en Dios. Y no lo contrario, ¿sí? Como muchas veces nos ha pasado, que vemos las cosas difíciles, la situación más complicada, que no vemos la luz al final del túnel, que nos sentimos agobiados
Y en vez de confiar más en Dios, que eso nos ayude, nos provoque nosotros tener más confianza en Dios, a veces nos da al revés. Nos desanimamos, nos agüitamos, nos deprimimos, sentimos que ya, ¿para qué? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer como Abraham, ¿sí? Que entre más difícil sea la prueba, más imposible que parezca que se va a cumplir la promesa de Dios, es cuando más tenemos que confiar en Dios, mis hermanos. ¿Amén? Ahora, vamos a ver lo maravilloso de la fe de Abraham, porque el versículo nos dice que él no se debilitó en la fe. Ojo, eso en serio hay que subrayarlo, remárquenlo en sus Biblias. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que dice que era casi de 100 años. Eso por una parte. Por otra parte, el versículo nos dice, o nos habla de la esterilidad de la matriz de su esposa, de Sara. Entonces, más aparte, súmale el tiempo de espera, ¿sí? Ya habían pasado casi 25 años. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que hubo 2 o 3 desagradables dificultades que se interponían en el camino de esa promesa, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, lo extraordinario de la fe, mis hermanos, porque si bien una imposibilidad, una sola imposibilidad puede bastar para que cualquier persona titubee, ahora imagínate 2 o 3 juntas. ¿Sí? O sea, imagínate, si a veces con una cosa sentimos que titubeamos, sentimos que nos doblamos, ahora imagínate 3 imposibilidades juntas. ¿Sí? La edad, la esterilidad y el tiempo que no llegaba a la promesa. ¿Sí? O sea, sin embargo, mis hermanos, Abraham, ¿sí?, dice que aún todas esas imposibilidades no hicieron que Abraham vacilara en su fe. Abraham no se debilitó en su fe. Eso es importante, mis hermanos, no debilitarnos en nuestra fe. A pesar de cualquier imposibilidad, adversidad, tribulación que estemos enfrentando, por muy difícil que parezca, por muy imposible que parezca, nuestra fe no debe de flaquear, no debe de vacilar. ¿Estamos? Bien. Ahora, Abraham no consideró esos impedimentos naturales, ¿verdad? Su edad, la esterilidad, todo eso, el tiempo. Él no dio ningún espacio en su mente, mis hermanos, a pensamientos negativos, a pensamientos de fracaso, de derrota. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. No demos espacio en nuestra mente a pensamientos negativos. No lo voy a lograr, es imposible, ¿para qué? Etcétera. Voy a fracasar, no la voy a hacer, ¿sí? Jamás demos lugar en nuestra mente a pensamientos negativos, a pensamientos de fracaso, de derrota, ¿sí? Cuidemos nuestra mente muy, muy bien, mis hermanos, ¿sí? Ahora, toda la imposibilidad o las adversidades, mis hermanos, ¿sí?, como podemos ver, ¿sí?, en verdad, analízalo. Cualquier imposibilidad, cualquier adversidad, cualquier tribulación es nada ante la presencia de la verdad y el poder del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Por eso no debes dar espacio en tu mente a pensamientos negativos. Por eso no debes de flaquear en la fe, no te debes de debilitar en la fe, porque todo eso es nada ante la presencia y la verdad de Dios. O sea, Dios es, lo hemos cantado, lo hemos leído, Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué es más poderoso que Dios? Pues nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces dudamos? Obviamente es parte de una naturaleza, pero tenemos que entender y ver todos estos ejemplos, mis hermanos, para analizarlo y entender de una vez por todas que en verdad no importa lo que estemos atravesando, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna tribulación, no hay ninguna adversidad que sea más fuerte que nuestro Dios. Amén. Ahora, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, le había dado una promesa a Abraham, ¿verdad? Así como Dios te ha dado una promesa a ti, me ha dado unas promesas a mí, nos ha dado promesas que están escritas en la Biblia, ¿sí? Y eso, mis hermanos, estas promesas que nos ha hecho el Dios Altísimo, el Dios verdadero, contrarrestan 10,000 argumentos adversos, ¿sí? O sea, no hay nada en contra de la palabra de Dios. Si Dios te prometió algo, te lo va a cumplir. Solo sé paciente,
Ahora, esa es una de las pruebas que pasó Abraham, ¿verdad? Podemos mencionar también, ahora, pasan 25 años, Abraham es casi ya de 100 años, su esposa también, y la promesa se hace realidad. Nace el hijo esperado, el hijo prometido, el hijo que Dios le prometió a Abraham, nace Isaac, ¿verdad? Y 12 años después, ¿sí?, Dios le pide a Abraham que se lo ofrezca en sacrificio. Conocemos la historia también. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios puso a Abraham en estas situaciones? O sea, si le prometió un hijo a los 75 años y 25 años después, a los 100 años, le cumple el hijo, y a los 12 años de nacido el hijo va y dice, ahora sacrifícamelo. O sea, la verdad es de que esas pruebas en verdad son fuertes, hermanos. Son realmente fuertes. ¿Sí? Porque digo, ¿quién de nosotros, si Dios te pidiera que le sacrificaras a tu hijo, imagínate lo que se ha de sentir y Dios te pida eso, ¿no? Ahora imagínate, o sea, Abraham. Entonces, ¿por qué Dios puso a Abraham en estas situaciones? O sea, ¿cuál fue el propósito de semejantes pruebas? ¿Sí? Estas pruebas, mis hermanos, fueron con el objeto y con el propósito de producir en Abraham un carácter tan firme, tan distinguido y tan notable, que en verdad se requería que la fe de Abraham fuera ejercitada de una manera especial e inigualada. ¿Sí? Era para formar su carácter. ¿Sí? Abraham no podía conocer el poder de su fe a menos que fuera sometido a las más severas pruebas. ¿Sí? ¿Quieres conocer realmente qué tan fuerte es tu fe? Tienes que pasar por las pruebas. ¿Sí? ¿Quieres realmente saber qué tan poderosa, qué tan genuina es mi fe hacia Dios? Tienes que pasar pruebas, tienes que pasar adversidades, tu fe tiene que ser probada, ¿sí? Ahora, esto es algo, mis hermanos, que todos los hijos de Dios tenemos que entender y que tenemos que atravesar, y es obligatorio, ¿sí? Obligatorio pasar por las pruebas, ser sometidos a este tipo de situaciones, a través de las cuales, a través de estas adversidades o a través de estas pruebas, Dios va a formar nuestro carácter y Dios va a ejercitar nuestra fe, ¿sí? Es obligatorio. ¿Se acuerdan que la vez pasada que hablamos de este tema de la fe, les comenté que los cristianos, los creyentes, tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso de la fe? ¿Sí recuerdan? Bueno, pues este es el proceso, mis hermanos. Este es el proceso de la fe, ¿sí? ¿Quieres conocer qué tan fuerte es tu fe? Permite que Dios te pase por las pruebas, ¿sí? Así que no le saques, ¿sí? Hay que entrarle a las pruebas, a las adversidades, con confianza en Dios, mirando a Dios, que no flaquee nuestra fe. Va a ser duro, no es fácil, pero vas a darte cuenta ahorita que los beneficios son grandes. Ahora, dentro de este proceso de la fe, les pido, vamos a la carta primera de Pedro, mis hermanos, para ir conociendo un poquito ese proceso de la fe. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Pedro 1:7, ¿listos? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Les voy a leer el mismo versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Fíjense cómo suena aquí. Dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe, y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza
gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Mis hermanos, en este versículo se nos presenta o se nos hace una comparación de cómo la fe pasa por un proceso, digámoslo, de purificación, semejante al proceso de purificación del oro. Y esto, mis hermanos, podemos considerarlo como una razón por la cual Dios nos pasa por las adversidades o por las pruebas. ¿Sí? Esa es una razón. ¿Cuál es la razón? Para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea genuina, para que nuestra fe sea valiosa. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Como dato, para que tengamos una idea de por qué, de la comparación que Pedro nos expone en la enseñanza de la fe que es purificada como el oro, les comento lo siguiente. El oro es fundido a una temperatura muy alta hasta que se derrite para ser limpiado. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente 1064 grados centígrados o su equivalente a 1947 grados Fahrenheit. O sea, sumamente caliente, mis hermanos. Pero llama mucho la atención algo. Fíjense, que ese calor que dentro del proceso de fundición y de limpieza del oro no se debe de exceder el calor y la temperatura necesaria, porque entonces el metal comienza a tener otro tipo de reacciones. ¿Sí? Entonces vean que el calor la temperatura y el calor debe de estar controlado para la purificación y la limpieza del oro. ¿Sí? Luego, el mismo oro es pasado por otro proceso donde es golpeado para darle forma y finalmente, luego de cada etapa por la que pasa, sale resplandeciente, brillando en todo su esplendor y reconocido como el metal más bello y de mayor valor en el mundo. Ahora entendemos por qué Pedro lo puso como ejemplo. Así pasa con nosotros, mis hermanos. En nuestras vidas hay actitudes, hay cosas, hay defectos en nuestro carácter que necesitamos cambiar, ¿sí? Que necesitan ser quemadas, que necesitan ser limpiadas. Por eso les decía, dice la alabanza, todo lo que estorbe en mi vida quitaré. No te preocupes, si no la quitas tú, Dios te la va a quitar, ¿sí? Pero si eres un hijo de Dios, Dios te va a tratar contigo para formar tu carácter, ¿sí? Y es que solo en el horno de la aflicción, mis hermanos, en verdad, solo en el horno de la prueba es donde nosotros nos hacemos quebrantables y moldeables para Dios, ¿sí? Y así Él puede trabajar con nuestro carácter hasta moldearlo a través del proceso de fundición. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, imagínense ese oro, imagínense así como ustedes, nuestra fe es ese oro, tiene que ser pasado por la prueba, por el horno, para ser limpiado de cualquier cosa que es una impureza. Acuérdense que el oro viene de la mina con tierra, impurezas, y es pasado por el fuego precisamente para ir eliminando todas esas cosas y salga el metal fino, genuino, con mayor valor. Ahora, en las pruebas, mis hermanos, en realidad es donde más susceptibles, es donde más dispuestos a escuchar a Dios somos. ¿Sí? ¿Sí o no? Es cuando estamos en aflicciones, en tribulaciones, es cuando más dispuestos estamos a escuchar a Dios, es cuando más nos aferramos a Él, y de esta manera es cuando Dios activa nuestra fe, ¿sí? En la prueba. ¿Por qué? Porque cuando realmente, siendo honestos, cuando Dios nos da un tiempo de tranquilidad, un tiempo de bonanza, donde todo va bien, donde estás prosperando, donde están las bendiciones, ese descanso que Dios te da después de ciertas pruebas, ¿sí? No sé, puede ser, no sé cuánto tiempo de descanso, de bonanzas te dé Dios, pero hay veces que en esos tiempos, ¿sí? De bonanza, de prosperidad, de bendición de Dios, es cuando más cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Porque todo está bien, todo está tranquilo, todo va, marcha súper bien, vamos avanzando, vamos prosperando, vemos las bendiciones de Dios. Y es ahí donde a veces cerramos nuestros oídos a Dios, es ahí donde a veces nos soltamos de la mano un poquito de Dios y comenzamos a desviarnos, a voltear la mirada hacia otras cosas que no tienen valor, ¿sí? ¿Sí me explico? Dejamos de ver a Dios, dejamos de ver las promesas de Dios y nuestra fe se ahoga, se apaga. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Nos ha pasado en algún momento a todos. ¿Sí? Cuando estamos siendo bendecidos por Dios y todo va súper bien, nos confiamos, nos echamos al sillón y sí, todo va súper bien, ¿no? Ahí dejamos de escuchar a Dios, nos soltamos de la mano de Dios
y nuestra fe se va ahogando, se va apagando. Ahora bien, cuando somos pasados por el fuego de la adversidad o de la prueba, mis hermanos, Dios no nos deja solos. ¿Sí? Eso recuérdalo siempre. Dios no te va a dejar solo cuando pases por la prueba. Dios está con nosotros. Él lo prometió. ¿Sí? Dios está con nosotros durante y hasta el final de cada proceso, de cada prueba, porque Dios está trabajando con nosotros. Recuerdémoslo bien, mis hermanos, no olvidemos eso. Cada vez que estés pasando por una prueba, una adversidad, recuerda, es una prueba, una adversidad. Dios está conmigo en esta prueba porque está trabajando en mí. ¿Sí? Dios nunca nos hará pasar por situaciones que no podamos enfrentar. ¿Sí? Y así como el oro es sometido a una temperatura controlada, Dios sabe perfectamente el grado de calor que cada uno de nosotros podemos resistir. ¿Sí? Dios sabe cuánto de temperatura te tiene que subir a ti, ¿sí? O a mí, ¿sí? Para ir en ese proceso de purificación, en ese proceso de nuestra fe. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 10:13, vamos a 1 Corintios, vamos a leer estos versículos, mis hermanos. 1 Corintios 10:13 dice, ¿listos? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Entonces, fíjense, Dios dice, no les vendrá ninguna tentación. Esa palabra tentación también se traduce como prueba, adversidad o disciplina. ¿Sí? Entonces, no les vendrá ninguna prueba o ninguna adversidad, fíjense, que no sea humana. O sea, que no podamos nosotros sentir, que cualquiera de nosotros, cualquier persona en el mundo puede atravesar, puede sentirse afligido por eso. O sea, son pruebas y adversidades de este mundo, de nuestra naturaleza humana. ¿Sí? O sea, no son pruebas ni adversidades celestiales o huestes espirituales o de otro planeta, son humanas. ¿Sí? Desde ahí comienza a considerar esto. Cada prueba, cada tentación, cada tribulación que atravesamos es de carácter humano. ¿Sí? Y dice la siguiente parte, pero fiel es Dios. Eso recálcalo, mis hermanos, subráyalo ahí. Fiel es Dios. Dice que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. ¿Ya ven? Dios controla la temperatura en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios sabe cuánto calor soportas tú y cuánto calor soporto yo. Dice, sino que dará también, juntamente con la prueba y con la adversidad, la salida para que puedas soportarla. ¿Sí? Aquí, mis hermanos, estoy seguro que todos nosotros, desde que nos convertimos, hemos pasado por pruebas. ¿Sí? Y si tú analizas tu recorrido, tu vida cristiana, te vas a dar cuenta que desde que te convertiste, pasaste por una prueba. Tal vez ahorita lo podrías ver como una prueba pues, leve, ¿verdad? Pero que esa prueba, al pasarla, cuando tu fe fue aprobada, salió aprobada de la prueba, ¿qué pasó? Creciste, obtuviste más sabiduría, más madurez, ¿sí? Más discernimiento, o sea, tu carácter fue creciendo, ¿sí? ¿Sí o no? Y después de esa prueba vino una más, tal vez un poquito más difícil, más complicada, y el Señor le subió a la temperatura y dijo, a ver, si aguantas, vámonos. ¿Sí? Y pasas la prueba y tu fe sale aprobada y creces más, tu carácter, tus convicciones, tu forma de pensar, o sea, todo, y pasas la prueba y dices, sí, sale, vámonos, otro poquito, y pasas por otra prueba aún más complicada, más difícil, y de repente repruebas, no la pasas. ¿Qué pasa? Pues Dios te regresa nada más. Dice, ok, tranquilo, a ver, vamos a bajarle, todavía no estás listo, vamos de nuevo. Y viene el proceso otra vez hasta que pases esa prueba, hasta que tu fe sea aprobada, vas a seguir pasando hasta que alcancemos perfección. Y no que no nos equivoquemos, sino que vayamos alcanzando la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo del oro, mientras más golpeado
Mientras más calor se le aplique al oro, más es el valor de este metal. ¿Sí? Y así pasa con nosotros, hermanos. Porque una vez que salimos del horno, si salimos aprobados, salimos libres de impurezas y de todo lo que impide brillar. ¿Sí? ¿Y qué crees? Dios nos honra y nos hace resplandecer con un valor incalculable para Él. ¿Sí? Ese es parte de los beneficios. Dios te honra y te hace brillar. ¿Sí? Empiezas a tener un valor incalculable para Dios. Fíjate, esto yo te lo leo, pero anota la cita para que después la leas. Zacarías 13:9. Dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le escucharé y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Fíjate, mis hermanos, hasta dónde llega la confianza durante las pruebas. Cuando vas bien, cuando sales aprobado, cuando tu fe no flaquea, cuando no te debilitas en la fe, cuando mantienes tu mirada y tu confianza en Dios a pesar de cualquier adversidad, ¿sí? Dios te pasa por la prueba, te funde como la plata, pero tú lo invocas, ¿sí? Tú sigues orando, tú sigues sirviendo a Dios y Él te dice: este es mi pueblo, y tú respondes: Jehová es mi Dios, el que me fortalece, el que suple mis necesidades, el que pelea mis batallas, el que me da la victoria. Jehová es nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, veamos cómo en la prueba, en la adversidad, nos volvemos entonces más moldeables y estamos más dispuestos a escuchar y aferrarnos a Dios, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, seguimos. Sin embargo, mi hermano, fíjate hasta dónde puede llegar el beneficio de mantener la fe en medio de las pruebas. Fíjate, hasta dónde puede llegar este beneficio. Al principio del estudio del mensaje, comentamos un pasaje de la vida del patriarca Abraham, ¿verdad? De la promesa del hijo. Pero solo comentamos una de muchas pruebas que él atravesó. Si tú lees su vida en el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que fueron muchas pruebas. Por ejemplo, la Biblia nos narra que en obediencia Abraham dejó su pueblo y se fue sin saber a dónde. Imagínate la prueba. O sea, vete, deja tu familia y vete a donde yo te voy a decir, pero no te voy a decir dónde, sino tú simplemente vete. ¿Sí? Es una prueba de fe. Por otro lado, también la Biblia nos dice que a Abraham en Egipto por poco le vuelan la esposa. ¿Sí o no? El faraón casi le vuelan la esposa. Imagínate esa adversidad. Por otra parte, también la Biblia nos habla de los conflictos que tuvo Abraham con su sobrino Lot, ¿sí? Que tuvieron ese conflicto donde se separaron, y aparte nos habla de un conflicto por el sobrino Lot, donde lo fue a rescatar. ¿Sí se acuerdan? Ahora, ya vimos pues la promesa de Isaac, del hijo, y el hecho de sacrificar a ese hijo. Y esto, mis hermanos, solamente por mencionar algunas. También, hace un momento, dije que cuando salimos del horno de la prueba, y nuestra fe es aprobada por Dios, Dios nos honra y nos hace brillar o resplandecer con un valor incalculable para Él. Observa el beneficio o la recompensa de la fe de Abraham. Fíjate cuál fue el valor incalculable para Dios sobre la fe con este Abraham. Yo te lo leo, pero anota la cita. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Ojo, Abraham creyó a Dios, ahí está la fe, y le fue contado por justicia, fe aprobada, y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué beneficio, hermano! O sea, ¿qué beneficio es cuando Dios te hace resplandecer con eso? O sea, prueba tras prueba tras prueba, y le aumentaba el calor, y le aumentaba el calor, y le aumentaba el calor, y Abraham no se debilitó en la fe, siguió firme en la fe, siguió firme en su confianza, pasando la prueba, y la fe sería aprobada y su carácter sería siendo trabajado por Dios, y más maduro, más sabio, más... Y al final dice Dios: este es mi amigo. ¿Sí? Este es mi amigo. Abraham es mi amigo. ¿Ven hasta dónde puede alcanzar hasta dónde podemos nosotros también alcanzar el beneficio de la fe, de una fe aprobada? Que Dios nos llame: estos son mis amigos.
¿Sí? Entonces, mis hermanos, eso, digo, sería hermoso que todos nosotros lleguemos a ese nivel de fe, ¿verdad? Donde nos podamos salir esa fe genuina, esa fe valiosa, esa fe fina, ¿sí? De 24 quilates, es la mayor, ¿verdad? En el oro, los 24 quilates, ¿verdad? O sea, una fe de 24 quilates donde Dios diga, estos son mis amigos. Entonces, ¿estamos entendiendo por qué Dios nos pasa por las adversidades y las pruebas, hermanos? ¿Sí? Va. Entonces, como ya vimos, una razón por la cual Dios nos pasa por estas pruebas o estas adversidades es para purificar nuestra fe, para que nuestra fe sea valiosa, sea genuina, 100% fina, ¿sí? Otra razón por la cual Dios nos pasa por las adversidades es para que esa fe sea establecida, sea afirmada en nosotros. Santiago, vamos a Santiago, capítulo 1. ¿Seguimos o le paramos? Luego ya por la hora. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? Sí. Vamos por un ratito. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Qué se ríe usted? Santiago 1, 2, 4. Dice la palabra: hermanos míos, fíjense, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? A ver, este versículo lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aquí, mis hermanos, subrayen esto. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Eso me llamó la atención, porque es una afirmación. Pablo les dice: a ver, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. O sea, ustedes ya deben de saberlo. ¿Ya lo sabemos, hermanos? ¿Sí? Sí, ya lo sabemos, ya lo comprendimos. Bueno, saberlo ya lo sabemos. ¿Ya lo comprendimos? Sí. Que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Sí? Sí. Okay. Porque entonces ya no se valen los reproches, las quejas, las murmuraciones y los berrinches. ¿Ok? Ya no se vale eso. Si ya lo comprendiste, como dice Pablo, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Si ya lo entendimos, ya no hay lugar para reproches, murmuraciones, quejas y berrinches delante de Dios. ¿Ok? Y dice en Santiago, aquí nos habla de que Pablo nos está haciendo un llamado, a través de esta carta nos está haciendo un llamado a los creyentes a tomar una decisión personal acerca de cómo nosotros debemos de enfrentar las situaciones de la vida, las adversidades. Porque dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¡Ah, caray! ¿Sí? Alégrense cuando tengamos que pasar por diversas dificultades. Esto puede sonar un poquito contraproducente, ¿no creen? Sí, o sea, Santiago nos demanda, pues, nos pide estar alegres cuando pasemos por pruebas. ¿Sí? Porque, o sea, ¿quién va a estar feliz de pasar por una prueba o un conflicto, una dificultad, una adversidad? ¿Quién va a estar contento de pasar por una tribulación? Imagínate que mañana te digan: ¿sabes qué? Estás despedido. ¿A poco vas a brincar de gusto? Estoy despedido, yupi. Vas a llegar a tu casa diciéndole: mi amor, ¿qué crees? Me acaban de despedir. O sea, de eso se trata. O sea, ¿quién va a estar contento de pasar algo así? Ahora, la decisión que Santiago nos hace, o sea, que nosotros pensemos, es porque dice: hermanos, alégrense cuando estén pasando por diversas pruebas o dificultades. Hay dos formas de pasar las pruebas, mis hermanos. ¿Sí? Una, con alegría o gozo en nuestro corazón, y la otra, amargados. Entonces, tú decides cómo vas a pasar la prueba. Lo que Santiago nos trata de decir es de que el cristiano ha de mantenerse con gozo en la prueba, no por causa de la prueba. ¿Sí? Es decir, esta persona que pierde su trabajo, obviamente, pues se va a sentir, pues, triste, va a sentir el golpe de la adversidad, de la aflicción, ¿verdad? Porque si me quedé sin trabajo, ¿ahora qué vamos a hacer?
Pero la instrucción es, mantente con gozo, ¿sí?, en la prueba, durante la prueba. Es decir, que hoy que perdiste tu trabajo, hasta que vuelvas a encontrar otro trabajo, hasta que Dios supla otro trabajo, en ese periodo de tiempo, mantén tu gozo, mantén tu alegría, sigue sirviendo a Dios, sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios, sigue congregándote, sigue haciendo lo que Dios te pide, ¿sí? Y no lo contrario, que a veces sucede. Cuando estamos pasando una prueba, nos desanimamos, nos agüitamos, ya no queremos congregarnos, ya no queremos servir a Dios, etc. No, es lo contrario. Lo que Santiago dice es, durante esa prueba, mantén tu gozo, mantén tu alegría, sigue congregándote, sigue sirviendo a Dios, sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios. Y entendamos una cosa, esto que se escribió, mis hermanos, recuerden que en los tiempos que se escribió la carta a Santiago, la iglesia en verdad necesitaba una enseñanza con este sentido, debido a las persecuciones constantes. ¿Sí? Acuérdense, en esos tiempos, ser cristiano era sentencia de muerte y estaban bajo persecución. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo les dice a los hermanos a través de la carta a Santiago es decir, hermanos, sabemos que estamos pasando por graves tribulaciones, hay persecución para nosotros, pero esto va a pasar. ¿Sí? Entonces, mientras que pasa esa prueba, sigamos adelante, mantengamos nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, sigamos alabando, adorando a Dios, sigamos congregando y estudiando la palabra de Dios, sigamos obedeciendo a Dios, ¿sí? Porque eso va a pasar, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es importante, pues, como les digo, ir analizando y prestando atención a todos estos detallitos. Ahora, ¿cuál es la clave para mantener el gozo? Porque la instrucción es, mantén tu alegría, mantén tu gozo durante la prueba. Pero ¿cómo vamos a mantener ese gozo durante esa prueba? ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Conocer a Cristo. ¿Sí? Conocer a Cristo, mi hermano. ¿Sí? Tu relación con Jesucristo. Esa va a ser la clave. La relación con Cristo, conocer a Cristo, lo cambia todo, hermano. ¿Sí? Nosotros debemos sentirnos felices cuando pasemos por toda clase de dificultades. ¿Por qué? Porque las pruebas no son motivo de gozo, obvio no. ¿Sí? Ninguna dificultad es motivo de gozo. Sin embargo, los resultados sí lo son. ¿Y cuál es el resultado de la prueba en la vida del creyente? Dice el versículo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Al concluir de manera victoriosa, al salir aprobados de la adversidad, de la prueba de la fe, el creyente, mis hermanos, cada vez que tú pases una prueba y sales aprobado, el creyente debe de tener un mayor nivel de comprensión de la voluntad o del propósito de Dios en tu vida. ¿Sí? O sea, eso es obligatorio, eso viene, ¿sí? Eso tiene que pasar. Cada vez que sales por una prueba y sales victorioso, en verdad tienes que crecer, tienes que entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Así como también cuando sales de la prueba, como dije, sales más perfecto, es decir, sales más completo, más maduro, con más conocimiento, con más discernimiento, con más sabiduría y sobre todo sales generando la paciencia, sales siendo paciente. Y aquí la paciencia, mis hermanos, es la palabra griega hupomoné, que significa resistencia, significa aguante alegre, significa esperanza y constancia y perseverancia. ¿Sí? Entonces, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia, produce un aguante, ¿verdad? Resistencia, produce esperanza, produce constancia y perseverancia. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, solo puede establecerse, solo puede afirmarse en un cristiano aquella fe que en verdad fue probada. ¿Sí? Y que como resultado de superar dicha prueba, ganó en esperanza, en confianza y en perseverancia en el Señor. ¿Sí? Solamente una fe que fue pasada, que fue probada, se puede establecer, se puede afirmar, ¿sí? Porque tienes que generar esto, tienes que entender los propósitos de Dios, tienes que generar esa esperanza, esa confianza y esa perseverancia en Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Sí?
¿sí? Si no, pues Dios te va a regresar y te dice, no, espérate, te faltó, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si ya lo comprendimos, repito, por ningún motivo la queja, el reproche, la murmuración, el berrinche deben de estar presentes durante las pruebas, ¿sale? Porque la instrucción es que mantengan el gozo en la prueba, ¿sí? No el berrinche, no la queja, no la murmuración. Ya es tiempo, mis hermanos, de eliminar esas cosas de nuestra vida, ¿sí? Entendemos que, o sea, como dije, ninguna prueba es motivo de gozo, ninguna dificultad, ninguna tribulación es motivo de gozo, pero vean los resultados y los beneficios de enfrentar esa prueba, ¿sí? De mantener la fe, de mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Ahora, otra razón por la que Dios nos pasa por adversidades, aquí sí me voy rápido, es para compartir nuestra fe, ¿sí? O sea, nuestra fe tiene que pasar por pruebas para salir fina, valiosa, genuina. Tiene que establecerse en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que salir maduros, más sabios, comprendiendo los propósitos de Dios. Pero también Dios nos pasa por esas pruebas, por esas adversidades para aprender a compartir nuestra fe. En Filemón 1:6, Pablo escribió a nuestro hermano Filemón, dice que él oraba para que la participación, es decir, para que la contribución o la intervención de la fe de Filemón fuera eficaz en el conocimiento de todo el bien que estaba en él por Cristo Jesús. Es decir, Pablo oraba para que nuestro hermano Filemón, cada vez que él participaba, cada vez que él intervenía en alguna situación como cristiano, su fe, dice, sea eficaz en el conocimiento. Es decir, que él pudiera compartir, que su fe pueda ser compartida. Lo que él tenía en el conocimiento, en la fe en Jesucristo, pudiera ser compartida, fuera eficaz, contribuyera, interviniera en la vida de las demás personas que lo escuchaban, ¿sí? Ahora, recuerden que Pablo, ¿sí? Toda su fe de Pablo residía ¿en dónde? ¿En quién? En Dios. En Cristo, en Dios. Pablo estaba en continua predicación de ese testimonio de fe en Jesucristo. ¿Sí? O sea, todos conocemos también la vida del apóstol Pablo, que donde quiera que él iba a predicar, a enseñar, a dar testimonio de la fe de Jesucristo, en Jesucristo, para cultivar esa semilla de la fe en el Señor en otras personas. Así lo dice Hechos 20:21, dice Pablo, iba testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿ustedes creen que Pablo siempre le fue fácil compartir la palabra de Dios? ¿Creen que a Pablo le fue todo el tiempo era fácil compartir de la fe, compartir su fe? No. ¿Sí? Y nosotros también a veces podemos sentir que no es fácil compartir nuestra fe con las demás personas, por cualquier situación, ya sea situaciones personales, porque a veces las mismas personas cierran su corazón, cierran su mente, se niegan a escuchar, porque te difaman, te señalan, te persiguen. O sea, realmente no es fácil en ocasiones compartir nuestra fe con las personas. Sin embargo, mis hermanos, recuerden una cosa, todos nosotros fuimos escogidos y estamos comandados o estamos siendo dirigidos a compartir de esta esperanza que nosotros llevamos dentro. Amén. O sea, tenemos que seguir adelante compartiendo la palabra y compartiendo la fe que hay en nosotros. Y ya por último, les comento lo siguiente. Los dejo con esto, hermanos. Dios no quiere que pongamos un signo de interrogación a nuestra fe. ¿Sí? No le pongas un signo de interrogación a tu fe. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sí? Con una mala actitud, sino ponle un punto que significa que tenemos por él una fe consolidada, una fe firme, una fe genuina, una fe que persevera, una fe que continúa, porque al final su obra, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para nuestro bien, ¿sí? Recuerden los beneficios de la fe. El Señor conoce muy bien nuestro propósito y además conoce nuestra capacidad de fe. Dios sabe cómo es tu fe, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué tan fuerte es tu fe? Para ello son las pruebas, ¿sí? Porque no se sabrá nunca si la fe de alguien es real
si nunca fue probada. ¿Sí? Jamás conocerás qué tan fuerte es tu fe, mi fe, si no permitimos pasar por las pruebas. Pero tenemos que confiar en el Señor, mis hermanos. Confía en Dios, que tu fe no se debilite, que tu fe no flaquee en las pruebas. Mantente firme, no des espacio en tu mente a pensamientos negativos, sino confía en aquel que te hizo la promesa como Abraham. ¿Sí? Y te dejo con este pensamiento que escribió el hermano pastor Charles Spurgeon, que dice, fíjate, está increíble, dice, fe, poderosa fe, ve la promesa, y eso es lo único que mira. Se ríe de las imposibilidades y exclama, se cumplirá. Amén. Amén. Entonces, todo se cumplirá, mis hermanos. No dudemos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, esta enseñanza, porque tú estás trabajando en nuestras vidas, estás trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, te damos gracias porque a través de esta palabra tú nos vas a redarguir, nos vas a instruir, nos vas a corregir y nos estás enseñando, Padre. Yo te pido que podamos analizar, reflexionar en esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, para que podamos en verdad comprender, Señor, que las pruebas son necesarias, que las pruebas son obligatorias. Tenemos que pasar por este proceso de fundición para que nuestra fe sea realmente genuina, sea valiosa, sea perfecta, para que esa fe, Señor, se pueda quedar en nosotros, sea establecida, sea afirmada en cada uno de nosotros, para que podamos compartirla a los demás. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que nos ayudes, que nos sigas ayudando a permanecer firmes en las adversidades. Que no importa cuál tribulación estemos pasando, qué dificultad se nos ponga enfrente, cuántas imposibilidades juntas vengan a golpearnos, que no demos espacio en nuestra mente para pensamientos negativos, sino que nosotros mantengamos firme nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado, tú nos estás ayudando, tú nos libras, Señor, tú nos ayudas. Gracias por suplir nuestras necesidades, Padre. Fortalécenos, pues, en la fe, para que podamos, Señor, tener una fe genuina delante de ti y podamos ser llamados también amigos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.